¿Qué es lo que quiere Nicolás Maduro y Gustavo Petro en la frontera entre Colombia y Venezuela? En el norte de Colombia, justo en la línea con Venezuela, hay un territorio del que hoy habla el mundo, Catatumbo. Para quienes nos ven desde fuera de la región, Catatumbo parece apenas un punto remoto en el mapa, pero en realidad es uno de los lugares más estratégicos y más explosivos de América Latina. Allí se concentran enormes extensiones de cultivos de coca, corredores de narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales que llevan décadas disputándose el control. Es allí, precisamente en Catatumbo, donde hoy se cruzan tres fuerzas que definen el presente y el futuro de Venezuela y de Colombia: la presión de Estados Unidos, la militarización simultánea de Bogotá y Caracas y la sombra permanente del Cartel de los Soles, la red criminal que durante años ha sido señalada de operar bajo la protección de altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro. Catatumbo es una región en el departamento colombiano de Norte de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela. Allí viven comunidades campesinas, indígenas y colonos que durante décadas han estado en medio del fuego cruzado. Según organizaciones humanitarias, solo en lo que va de este año, más de 56,000 personas han tenido que huir y otras 27,000 están confinadas por la violencia entre el ELN y las disidencias de las FARC. Es decir, no hablamos de una disputa menor, hablamos de una tragedia humanitaria en tiempo real, de familias que huyen con lo puesto, de niños sin escuela, de ancianos que mueren en el camino porque la guerra no espera. La zona es además uno de los epicentros mundiales de la cocaína. Aquí no hablamos de pequeños cultivos escondidos, hablamos de un territorio donde la producción y el procesamiento de coca son el motor de las economías ilegales. Cada grupo armado cobra impuestos, controla rutas y decide quién entra y quién sale. Y cuando esa cocaína cruza hacia Venezuela, aparece otro gran actor, el Cartel de los Soles. El nombre viene de las insignias del sol que llevan en sus hombros los generales de la Fuerza Armada Venezolana. Durante años, fiscales, periodistas y agencias de inteligencia han señalado a altos mandos militares de ese país de facilitar el transporte de cocaína desde su territorio hacia el Caribe, también a Centroamérica y finalmente a Estados Unidos y Europa. En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores por narcoterrorismo. Y en julio de 2025, el Departamento del Tesoro fue más allá, designó al Cartel de los Soles como organización terrorista global. Esa designación significa que cualquier persona o entidad que colabore con ellos puede ser sancionada o procesada bajo la ley antiterrorista norteamericana. Es decir, para Washington, el Cartel de los Soles ya no es solo un cartel de drogas, es más, es un actor terrorista y su jefe político, el relato de los Estados Unidos, es el propio Nicolás Maduro. Aquí entra el tema del puente aéreo. Desde los estados venezolanos de Zulia, Táchira y Apure, colindantes con el Catatumbo, operan decenas de pistas clandestinas. Allí aterrizan avionetas cargadas de cocaína que vienen desde Colombia y desde allí despegan hacia las islas del Caribe, hacia Centroamérica y hacia rutas secundarias que llevan la droga incluso hasta África. No hay cifras oficiales exactas. Algunos reportes hablan de que cientos son, incluso de miles de vuelos a lo largo de los años. Lo que sí está documentado es el patrón: pistas destruidas y al poco tiempo reparadas, avionetas derribadas y nuevas aeronaves tomando la ruta. Un ciclo constante que muestra que Venezuela es mucho más que un país de tránsito, es una plataforma de exportación y ese puente aéreo, según las acusaciones, es controlado o protegido
por sectores del cartel de los soles. Ahora bien, ¿por qué el foco vuelve con tanta fuerza en el 2025? Porque Washington ha decidido cerrar el cerco. Hoy no se trata solo de expedientes judiciales ni de sanciones financieras. Estados Unidos está desplegando buques de guerra en el Caribe y en el Pacífico bajo la bandera de operaciones contra el narcotráfico. La estrategia es clara: atacar toda la cadena desde la producción en las montañas del Catatumbo hasta el tránsito por Venezuela y la distribución marítima y aérea hacia el resto del mundo. Y aquí aparece el elemento clave. Estados Unidos sabía que al aumentar la presión obligaría a Colombia y a Venezuela a moverse. Sabía que el punto choque inevitable iba a ser el Catatumbo. ¿Por qué ahí? Porque ahí confluyen los cultivos, los laboratorios, las rutas terrestres y el puente aéreo. Y es justamente ahí donde hoy ambos países concentran sus ejércitos. 25,000 soldados colombianos y 15,000 venezolanos. Hablemos de Colombia. El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por tardar en responder cuando la crisis humanitaria en Catatumbo se disparó a comienzos de este año. Pero ahora, con la presión de Estados Unidos en aumento, ordena el mayor despliegue militar en la zona de los últimos años. Petro mantiene un discurso de cooperación con Maduro. Habla de integración, de unidad regional, de la necesidad de normalizar relaciones. Incluso firmó con Caracas un memorando de entendimiento para crear una zona binacional de paz y desarrollo. Pero en paralelo fortalece la presencia militar justo donde se concentra el narcotráfico y justo cuando Estados Unidos ha puesto a Maduro en la mira como jefe del cartel terrorista. La pregunta es inevitable. ¿Es una estrategia autónoma de Colombia o es una respuesta directa a la presión de Washington? Del otro lado, Nicolás Maduro proyecta fuerza. Habla de 15,000 soldados en la frontera, muestra imágenes de operaciones militares y dice estar combatiendo a los llamados Tancol, como denomina a los grupos terroristas armados, que son narcotraficantes colombianos, pero al mismo tiempo carga con las imputaciones federales de Estados Unidos con una recompensa multimillonaria por su captura y con el peso político de que su entorno militar está señalado de manejar las rutas de narcotráfico. Y sobre Colombia, estamos dando estos primeros pasos de liberación de la zona de paz binacional número 1, que en el caso de Venezuela engloba el estado Táchira y el estado Zulia hasta La Guajira. En el caso de La Guajira está el estado de La Guajira, el departamento de La Guajira, creo que el departamento del Cesar y el departamento del norte de Santander, ¿correcto? Entonces, esa zona binacional, el plan original que se ha hablado es que sea una zona segura, de paz. Nosotros hemos garantizado limpiar, relimpiar y consolidar la limpieza del territorio del lado venezolano. Eso va muy, pero muy consolidado. La paz del territorio para producir, para trabajar. Y del lado colombiano, el presidente Petro ha tomado decisiones también en esa dirección. Reforzar el pie de fuerza, el número de efectivos, y aspiramos que ojalá se pueda llegar entonces a un plan conjunto para el desarrollo económico y que las fronteras sean muy movidas. Nosotros lo que queremos en la frontera es que toda la frontera, desde La Guajira hasta el Amazonas, sea una frontera de paz, de seguridad, sin bandas narcotraficantes, sin bandas armadas y de desarrollo económico, social, cultural, educativo, compartido, con un solo plan de salud pública para atender a la población como la atendemos de aquel lado, de este lado, y que la frontera, todos los habitantes de la frontera sientan la seguridad de venir a Venezuela o los venezolanos de ir a Colombia y saber que somos pueblos hermanos. Para eso es la zona binacional de paz y creo que ha avanzado bastante
y en las próximas semanas eso va a ir consolidándose tanto en el aspecto de seguridad, pero lo que es más importante, en el aspecto de economía. Del lado del Catatumbo Norte, dicen las autoridades colombianas, ellos tienen 50.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca. 50.000 hectáreas es bastante. Quiere decir que ahí hace falta una inversión para sustituir esa y producir plátano, que se da bien en la zona, para producir maíz, arroz, mango, guayaba, para producir otros rubros, para industrializar esos rubros y compartir las dos fronteras, que al final somos un solo pueblo. ¿Quién libertó a los dos pueblos? ¿Quién fundó a Colombia y a Venezuela? ¿Quién nos fundó? Bolívar. Así que la zona binacional de paz compartida entre Venezuela y Colombia es una idea maravillosa, es una idea feliz y va poco a poco y vamos a hacer todo lo posible para que se consolide. Entonces, ¿qué significa Catatumbo para Maduro? Puede ser su refugio, el lugar donde busca sostenerse con el apoyo de grupos como el ELN o las disidencias de las FARC. Pero también puede ser su trampa, porque allí confluyen demasiados intereses, mafias locales, carteles extranjeros, militares de dos países y la mirada fija de Estados Unidos. En ese tipo de economías ilegales, la lealtad dura lo que dura la siguiente ruta y siempre hay alguien dispuesto a entregar al otro si esto significa salvarse o quedarse con el control de la renta. La historia del narcotráfico nos ha mostrado que las rutas nunca quedan vacías cuando cae un capo. Otro ocupa su lugar. Cuando un cartel pierde, otro se reorganiza. Y la pregunta es, ¿qué pasa si alguien dentro del círculo de Maduro decide negociar con Estados Unidos? Ese refugio que busca en Catatumbo puede convertirse en moneda de cambio. Si Maduro pierde el control, la pelea no será solo política, será una guerra por heredar las rentas del negocio. ¿Quién se quedaría con ese puente aéreo? ¿El ELN? ¿Las disidencias? ¿Colectivos chavistas? ¿Carteles extranjeros? Y mientras tanto la población civil seguirá pagando el precio más alto. Ahora miremos la jugada de Estados Unidos. No es coincidencia que mientras Colombia y Venezuela militarizan Catatumbo en el Caribe y el Pacífico, se despliegan buques submarinos y aviones norteamericanos bajo la bandera de operaciones antinarcóticos. El mensaje es claro, la ofensiva no es solo contra el cartel de los soles, es contra todo el sistema, desde la producción en las montañas de Catatumbo, pasando por el acopio en Venezuela hasta la distribución global por aire y mar. Estados Unidos sabía que ese era el punto débil, sabía que allí tarde o temprano los dos países se iban a acorralar porque el Catatumbo es producción, es corredor, es puente aéreo y es allí donde hoy se concentra toda la ofensiva. El tablero está armado, tropas colombianas, tropas venezolanas y la flota norteamericana cerrando el cerco desde el Caribe y desde el Pacífico. No es un movimiento improvisado, es la fase de una estrategia más amplia, un plan que busca cortar la cadena completa. Producción, tránsito y exportación. Y aquí está la clave del análisis. Lo que se vive en Catatumbo no es un episodio aislado, es parte de una ofensiva internacional que persigue no solo a Maduro y al cartel de los soles, sino a todo el entramado que sostiene al narcotráfico como un sistema, desde la mata de coca en Colombia hasta el puerto de llegada en Europa o en Estados Unidos. La persecución a Maduro está íntimamente ligada a esta estrategia, porque en el fondo lo que está en juego no es únicamente el poder político en Venezuela. Lo que está en disputa es quién controla la ruta más lucrativa del hemisferio. Para Maduro, Catatumbo puede ser refugio o sentencia. Para Petro puede ser vitrina de autoridad o el escenario que lo arrastre a una confrontación que no buscaba.
Y para Estados Unidos es el laboratorio perfecto para mostrar que su estrategia no va solo contra un cartel, sino contra toda una estructura de producción y distribución. Y aquí es donde queda la reflexión para todos. Mientras los gobiernos hablan de soberanía, de cooperación o de lucha contra las mafias, la gente de Catatumbo sigue atrapada entre balas, desplazamientos y economías ilegales que no se detienen, pero hoy con Estados Unidos presionando desde arriba, con Colombia y Venezuela militarizado desde adentro y con el cartel de los soles en la mira internacional, el tiempo parece agotarse. Catatumbo puede ser el refugio que sostenga a Maduro o el escenario donde bajo la presión de tres frentes se escriba su caída. Y en esta ecuación lo que está en juego no es solo un hombre ni un gobierno, es el control de toda la ruta del narcotráfico que conecta Sudamérica con el mundo. La pregunta final es inevitable. ¿Será Catatumbo el inicio de una solución real a un problema global o simplemente otro capítulo donde cambian los actores, pero las rutas siguen intactas y el negocio continúa?